Hola, bienvenidos. Vamos a hablar de la fórmula de los lentes delgados. Hay una relación muy sencilla. Se conoce como fórmula de las lentes delgadas o fórmula de Descartes. Y la vamos a ver en esta clase, que es muy, pero muy parecida a la de la fórmula general de los espejos esféricos. Eso me va a permitir ir un poquito más rápido en algunas partes. Acá tenés un esquema de un lente convergente, estilo lupa, ese es su símbolo que lo representa, y un objeto que puse en nuestra velita de siempre, que emite rayos para todos lados y aquellos que pasan por el lente forman una imagen que en este caso aparece invertida, de mayor tamaño y por supuesto real. No siempre va a ocurrir lo mismo y todo depende de la posición en la que se coloque el objeto y de la potencia de la lente. Pero la fórmula de Descartes se puede aplicar por igual a cualquiera de todas esas situaciones. Siempre voy a utilizar los mismos tres rayos. Un rayo que llega a la lente en forma paralela al eje principal de la lente, también llamado eje óptico, se refracta pasando por el foco. Las lentes son reversibles, así que siempre tienen dos focos, uno de cada lado. Y un rayo que llegue al lente pasando por el foco se va a refractar emergiendo de la lente en forma paralela al eje óptico. Y también puedo usar, si fuese necesario, un rayo de luz que pase por el centro de la lente. Ese se refracta sin desviarse. Como ves acá, los tres rayos se intersectan en una posición en la que justamente aparece la imagen. En este caso, tomé la llama como una fuente puntual y la misma llama aparece en la imagen. Así quedan definidos las distancias focal para cualquiera de los dos lados. En ambos casos va a ser un valor positivo, porque eso no depende de cuál de los dos focos esté usando. Depende de si se trata de una lente convergente, distancia focal positiva, o de una lente divergente, distancia focal negativa. Así que en este caso son distancias focales positivas y ambas iguales. También queda definida la posición del objeto, X sub O, la posición de la imagen, X sub Y, el tamaño o altura del objeto, Y sub O, y el tamaño o altura de la imagen, Y sub Y. Entonces, lo mismo que ocurrió con los espejos esféricos. Si observás esos dos triángulos que coloreé, debes admitir que esos dos triángulos son semejantes. En el centro de la lente tenemos dos ángulos opuestos por el vértice, son iguales. Y ambos triángulos son rectángulos. Al tercer ángulo no le cabe otra posibilidad que también ser igual a su correspondiente. Entonces esos dos triángulos son semejantes. Por lo tanto, podemos escribir la proporcionalidad entre los segmentos correspondientes. Entonces, I sub I sobre I sub O, la relación de tamaños, va a ser igual a X sub I sobre X sub O, la relación entre las distancias a la lente. Le agregamos un signo menos al primer miembro y vamos a definir el aumento al cociente entre el tamaño de la imagen y el tamaño del objeto. Ahora mira estos otros dos triángulos que sombreé en el mismo esquema. Estos dos nuevos triángulos también son semejantes. Nuevamente, sobre el eje óptico tenemos dos ángulos opuestos por el vértice, son iguales. Los dos triángulos son rectángulos. Al tercer ángulo no le cabe otra posibilidad de ser también iguales. Entonces podemos escribir la relación
entre los segmentos de esos dos triángulos. Y esto es exactamente igual a como lo viste en la deducción de la fórmula para los espejos esféricos. Así que no te lo relato todo, igual lo tenés acá. La conclusión, ¿cuál es? Que 1 sobre la distancia focal es igual a 1 sobre la distancia al objeto más 1 sobre la distancia a la imagen. Y a eso se lo llama fórmula de Descartes o de Descartes, si nos afrancesamos un poco. Para aplicar la fórmula de Descartes en los ejercicios de óptica en los que aparezcan lentes, tenés que tener presente y aplicarla rigurosamente una convención de signos. Recordá que la distancia focal de las lentes convergentes siempre va a ser positiva, no importa cuál estés evaluando. Si la que está de un lado de la lente o de la otra, siempre positiva. En cambio, para las lentes divergentes, siempre va a ser negativa. En cuanto a la posición del objeto, si el objeto está delante de la lente, va a ser una distancia objeto positiva. Y si está detrás de la lente, va a ser una distancia objeto negativa. ¿A qué me refiero con delante y atrás? Tenés que tomar en cuenta el sentido de la marcha de los rayos. Si el rayo avanza en esta dirección, esto es adelante, este es el lente, esto es atrás del lente. Para las posiciones de las imágenes, exactamente lo contrario. Detrás del lente es positivo y delante del lente es negativo. Detrás del lente, lógicamente, será una prolongación de los rayos y se tratará de una imagen real. En cambio, delante del lente será una intersección entre las prolongaciones de los rayos refractados. Luego se tratará de una imagen virtual. Yo que vos me hago una tablita con esta convención de signos y la tengo delante mío cada vez que voy a resolver un ejercicio de óptica geométrica con lentes. Y sin más que agregar, te agradezco la atención y me despido hasta el próximo video.